En el año 1950, Richard Wurmbrand, pues un pastor luterano, se encontraba en un contexto donde el régimen pues comunista en Rumanía estaba llevando a cabo una feroz campaña por erradicar la fe cristiana. El gobierno aprovechó de las iglesias y pues las manipuló para servir a sus intereses. Pero Richard nunca se doblegó. En sus prédicas él denunciaba la corrupción y el abuso del poder del Estado y por eso fue arrestado. Lo encarcelaron y durante 14 años este pastor, fue sometido a torturas físicas, emocionales, psicológicas en las cárceles comunistas de Rumanía. Sufrió mutilaciones, quemaduras, pues incluso en varias ocasiones fue encerrado en una congeladora por varios tiempos. Un día le golpearon las plantas de los pies hasta arrancarle la carne y al día siguiente volvieron pues a golpearle hasta los huesos. Pero lo peor era el sufrimiento en su alma, pues lo que más intentaban era destruir su fe. Muchos cristianos que fueron arrestados junto con él, pues cedieron, renunciando a Cristo, comprando su libertad, pues renegando al nombre de Cristo y su fe. Pero Richard nunca se avergonzó de Cristo durante 14 años. Durante uno de los interrogatorios, un oficial le preguntó: ¿vas a seguir predicando esa religión en la que confías? Todo el mundo sabe que es una farsa. Si no renuncias, morirás. Richard le respondió: no tengo nada de qué avergonzarme. Cristo me ha dado la vida y la libertad. Y si tengo que morir por Él, que así sea. A pesar de las torturas, Richard nunca renunció a su fe. Y no solo resistió por sí mismo, pero también inspiró a otros prisioneros a no perder la esperanza. Y también él predicaba en las cárceles y ganó a gente por Cristo. Finalmente, después de 14 años encerrado y de abuso a las manos de los comunistas, pues ellos lo liberaron debido a la presión internacional. Y al salir de la cárcel, él se convirtió en una portavoz de la iglesia perseguida alrededor del mundo. Él fundó una organización que sigue hasta el día de hoy, llamado La Voz de los Mártires, dedicada a ayudar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. A lo mejor has leído su libro, o uno de sus libros se llama Torturado por Cristo, o has visto su película, o películas pues acerca de él. Torturado por Cristo son los títulos de estas películas. Pues su vida es un testimonio de cómo vivir con valentía y sin vergüenza, aun en las situaciones más extremas. Además, nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos nosotros a mantener la fe sin vergüenza, incluso en tiempos difíciles? En el pasaje de hoy, pues Pablo presenta 3 claves para vivir sin vergüenza y con valentía. Pues él invita a Timoteo en primer lugar, a aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana. En segundo lugar, lo invita a acordarse de quién es su Dios y el poder que Él pues, le da. Y en tercer lugar, le invita a confiar en la seguridad de su llamado y su elección. Vamos a leer, hermanos, versículos 8 al 12 de 1 Timoteo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El primer punto, hermanos, que vamos a ver, Pablo le invita en el versículo 8 a su discípulo Timoteo a aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Versículo 8, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pues por lo tanto, ¿debido a qué? Pues a lo que venía anteriormente, lo que vimos la semana pasada. Debido a que tu fe no fingida, debido a que tienes una fe, pues verdadera, debido a los dones que Dios te ha dado, debido a los recursos que Dios te ha dado, Él te ha dado un espíritu de dominio propio, de amor y de poder, no de cobardía. Debido a todo eso, pues no te avergüences, Timoteo. No seas renuente predicar a Cristo. No te avergüences nombrar el nombre de Cristo. No temes tomar una posición pública por Cristo. Pues para Timoteo había un peligro en ser identificado con Cristo en su sociedad, en la cultura, en la ciudad en donde él se encontraba. Pues los cristianos eran encarcelados y martirizados. Pues no solo podía ser humillante y ser identificado con Cristo, pues podía ser fatal. En el mejor de los casos te tomarían por un imbécil y en el peor de los casos te quitarían la cabeza. Y así en el versículo 8, pues como posesión personal, pues Pablo dice tuyo y mío. En versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor, tuyo y mío. ¿Sí? Él se vincula a sí mismo con Timoteo. Pablo mismo dice, nuestro Señor. Y luego añade, o de mí. No te avergüences de nuestro Señor o de mí. Ya que Pablo era el principal portavoz pues de Cristo, cualquiera que se identificara con Pablo estaba en el mismo peligro, ¿no? Pues después de todo, él estaba encarcelado porque predicaba a Cristo, y cualquiera que predicara a Cristo como él lo hacía, podría terminar en el mismo lugar. Así que le dice, mira, Timoteo, no te avergüences de identificarte con Cristo. No te avergüences de edificarte conmigo. Porque ¿cuál sería la tentación? Como Pedro lo hizo con Jesús. Negarle a su Señor. ¿Tú conoces a aquel hombre? Cierto, te he visto con él. No, no lo conozco. No sé de qué hablas. Él dice, aprende a aceptar tu sufrimiento, Timoteo. Literalmente sufrir el mal juntos. Pues entrar en el grupo, Timoteo. Cualquier que nombre el nombre de Cristo va a sufrir. Pues vamos a capítulo 3 de la misma carta, versículo 10. Pablo le escribe, siguiendo escribiendo, pero tú has seguido mi doctrina, capítulo 3, versículo 10. Has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11, tú has seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha liberado el Señor. Y también
versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pues bienvenido al grupo, Timoteo. Entra al grupo. ¿Has sufrido conmigo? Pues vas a seguir sufriendo. No te avergüences. Cristo mismo les dijo a sus discípulos en Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo y los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. O sea, Cristo está diciendo, igual como Pablo, prepárate para el hecho de que si hables de mí y vives por mí, vas a sufrir persecución de una forma u otra. Eso es de esperarse. Entonces, únete al grupo, Timoteo. Pues sufre junto con todos los demás que alguna vez nombraron el nombre de Cristo en un mundo impío. Pues imagina, hermanos, que en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, pues cuando solo tú exaltes a Jesucristo y eres un constante reproche a las conciencias de las personas ahí, pues que ellos van a reaccionar negativamente, ¿no? Si le hables a la gente del verdadero evangelio, si le dices a la gente que son pecadores, pues si les dices a las personas que son impíos y que al rechazar a Cristo, la ira de Dios está sobre ellos tiempo presente y que van camino al infierno eterno, pues si los confrontes en su pecado y les exiges que se arrepienten y doblen el rodillo delante de Dios o se condenen, entonces vas a sufrir. Dice Pablo, espéralo. El sufrimiento es parte de, porque todos estamos juntos en eso. Todos los que nombramos el nombre de Cristo vamos a sufrir de una manera u otra. En ese mismo versículo, regresando a capítulo 1, versículo 8, pues él se llama a sí mismo preso suyo. O sea, él no está hablando de prisionero de Timoteo, el suyo se refiere a Jesucristo. O sea, refiriendo que él era prisionero no de Roma, él era prisionero de Cristo mismo. Porque Cristo controla soberanamente su vida. Y si Cristo lo quiere en prisión, ahí estaría. Entonces él era prisionero de Jesucristo, no de ningún hombre. Luego dice, participa, Timoteo, de las aflicciones por el Evangelio. Ese es el asunto. O sea, no sufriendo por tu pecado. Hay muchos cristianos que están sufriendo por sus propios pecados. Y dicen, oh, estoy sufriendo por Cristo. No, estás sufriendo porque estás en desobediencia. Estás sufriendo porque estás pecando contra tu Dios. Si sufres por el pecado, eso es tu problema. Dice Pedro, 1 de Pedro, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, y ese es el punto aquí, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
ese versículo 15. No deberíamos de sufrir por pecar, por hacer lo malo, por desobedecer a Dios. Si vamos a sufrir, tiene que ser por el Evangelio. Tiene que ser por tener la integridad. Tiene que ser por mantenernos firmes frente, pues, el enemigo ahí afuera. Amén. Regresando a 1 Timoteo 1. En primer lugar, Timoteo, tienes que tener valentía. No te avergüences. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hay que recordar y hay que entender y hay que aceptar que vas a sufrir. Si vives por Cristo en esta vida, vas a sufrir de una manera o de otra. ¿Quiere decir de otra manera? Pues tienes que aceptar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque son gajes del oficio. Viene como parte del llamado. Y luego otro elemento, Timoteo, hay que ser valiente y no avergonzarse de Cristo, y lo vas a hacer en versículos 8 al 10, recordando de quién es tu Dios. No solamente tienes que aceptar pues el sufrimiento, pero tienes que recordar quién es tu Dios. Terminando versículo 8, él dice, según el poder de Dios, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pues la idea aquí es que cuando sufres, Timoteo, no olvides al Dios que te sostiene. No olvides quién es ese Dios y lo que Él ha hecho. ¿Y quién es nuestro Dios, hermanos? El Dios que nos salvó, dice Pablo. El Dios que nos llamó a una vocación santa. El Dios que lo hizo según su propio propósito y por su propia gracia. El Dios que nos concedió esa salvación en Cristo Jesús desde antes de los tiempos eternos. El Dios que reveló en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El Dios que abolió la muerte y sacó a la luz la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio. Ese es tu Dios, Timoteo. El Dios que te salvó es el mismo Dios que te llena de su poder y de valentía. Todo es de Dios, hermanos, todo aquí. Si alguna persona cuestiona la fuente de la salvación, se acaba con esos dos versículos. Dios nos salvó. Él diseñó la salvación. Él inició la salvación. Él efectuó la salvación. Él es quien nos libró del pecado. Él es quien nos libró de Satanás. Él es quien nos libró del infierno. Él es quien nos libró de nuestra caída. Él es quien nos libró de la muerte. Él es quien anuló el pecado. Él anuló la maldición, anuló la muerte, anuló a Satanás, anuló al infierno. Dios vino encarnado en Cristo para salvar a los pecadores, y fue el cumplimiento del plan de Dios hecho desde antes del mundo comenzara. Que Dios no nos salvó pues solamente, pero Él también nos llamó a un llamamiento santo, como dice el versículo. No solamente nos dio la salvación, pero nos llamó a vivir de una manera santa. Vamos a Tito 2. Es el libro después de esta carta. Tito 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Dios nos salva del pecado, Él nos salva a la santidad. Hizo santo al pecador. Nos llamó del pecado a Dios, de la impiedad a la piedad. Hay una transformación total en la vida del Hijo de Dios. Él nos recreó como santos en Cristo. Regresando, Él nos dice, esa pequeña frasita, después de este llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Eso debería de aplastar cualquier doctrina falsa acerca de la salvación por obras. O sea, es una obra, sí es cierto, pero es una obra de Dios, no la tuya. Sí fuiste salvado por obras, pero no las tuyas. La obra de Dios, la obra de Él. Romanos 3:20, vamos a Romanos 3:20. Hermanos, estamos viendo lo que es son los dos versículos más detallados en toda la Escritura acerca de la doctrina de la salvación, de la doctrina de las doctrinas de gracia, hermanos. Estamos viendo aquí en esos dos versículos. Romanos 3:20. Entonces, ¿tú hiciste algo para ser salvo? Romanos 3:20. Pues ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, solamente la ley nos enseña nuestro pecado, nuestro estado pecaminoso. La ley es un espejo y vemos en el espejo la reflexión de cómo somos. Pero la ley no tiene poder para salvarnos, porque ninguno de nosotros podemos cumplir con la ley de Dios para la salvación. Solamente uno cumplió con la ley y se llama Jesucristo. Efesios 2:8 y 9. Todos conocemos estos versículos. No, es que yo tengo que hacer obras, yo tengo que hacer buenas obras para que Dios pues me recibe en el cielo. ¿De verdad? Ok. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ni siquiera la fe es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí vamos a hacer buenas obras, pero solamente las obras que Dios en su soberanía preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 3:5, un versículo más, hermanos. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, es por su propia gracia y bondad que nos salvó. No hay ninguna obra que puedes hacer para merecer la salvación. Es una obra de Dios, y esa obra
pues ya se terminó. Ya está completa la obra de Dios. Regresamos a 2 Timoteo. Seguimos en versículo 9. Después dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito de Dios fue establecido, hermanos, en concreto antes de que el mundo fuera hecho. Tú fuiste inscrito en su libro desde la eternidad pasada porque Él, y solamente Él, te escogió para que creyeras en Él. Y luego Él efectuó tu salvación. Todo de acuerdo, como dice el versículo, a su propósito, su propio plan eterno, su gracia eterna que nos fue concedida en Cristo Jesús y literalmente desde antes de los tiempos eternos. Mi destino, tu destino, estaba sellado desde antes del principio del mundo. ¿Lo crees, hermano? ¿O creemos que si salgo de aquí y peco, pues pierdo mi salvación? Porque Dios no es poderoso para guardarme. Y luego Él va a borrar mi nombre, y luego me arrepiento, y luego Él vuelve a inscribirme en su libro. Y luego, pues, ¿con cuántos pecados pierdo mi salvación? ¿Y con cuál pecado? ¿Cuál es el pecado que me quite la vida eterna? Hay una lista de pecados, y si cometo uno de esos pecados, sí me quita Dios del libro, pero si cometo otro pecado, no me quita. ¿Y cómo vamos a saber? Hermanos, Dios en su plan soberano cumplió todo por su propia gloria, pues para salvarnos y guardarnos, y eso es lo que vamos a llegar a ver cuando llegamos a versículo 12. Ahora, hermanos, las doctrinas de la gracia aquí, en esos dos versículos, increíble, hermanos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué tan poderoso es tu Dios? Dios es tan poderoso que te salvó. Amén, 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 amén. Ok, ¿qué tan poderoso es tu Dios? Dios es tan poderoso que te hizo santo. Versículo 9. Él es tan poderoso que lo hizo sin tu ayuda. Versículo 9. Él es tan poderoso que se propuso hacerlo y lo estableció antes de los tiempos eternos. Versículo 9. Él es tan poderoso que tomó el plan que había hecho y lo llevó a realidad enviando a Jesús. Así de poderoso es tu Dios. Amén. Y al hacerlo, Dios es tan poderoso, aquí versículo 10, para abolir la muerte. Él abolió la muerte, reveló también la imagen de la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Así es poderoso tu Dios, hermano. Timoteo, así es de poderoso tu Dios. No te avergüences, Timoteo, porque tu Dios tiene todo en sus manos. Él ha pensado en todo. Él ha hecho todo. Mire, ¿qué significa abolir la muerte? Pues no significa que ya no haya muerte, pues sí sabemos eso, ¿no? Significa que la muerte es impotente contra, pues, el Hijo de Dios. Existe, pero está abolida en cuanto a su poder, o sea, para llevarnos al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte y el infierno y la muerte espiritual por la eternidad. Pero Dios abolió el poder de la muerte con la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, vamos a 1 Corintios 15. Si no te emocionas escuchar todo eso, hermanos, pues a lo mejor estás dormido. Es emocionante, ¿no?
Amén, amén. Ok, 1 Corintios 15, 55. Pablo con esa gloriosa declaración: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria, hermanos, sobre la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús sufrió la muerte, hermanos, para dejar sin poder al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y Él sacó a la luz la vida eterna, regresando a 2 Timoteo. No es que no tememos, o sea, la muerte física. A veces pues pensamos que no quiero morir de cierta forma. Yo quiero morir cuando estoy ahí acostado y no saber nada y nada más abrir mis ojos en el cielo. Qué glorioso será. O sea, podemos tener algo de temor en un sentido sobre, pues yo no quiero que un sicario me agarra y me torture. No quiero eso, hermanos. Estoy hablando con sinceridad. ¿Quién quiere esto? Pero aún así, Pablo nos dice, no tienes nada que temer. ¿Sí? Sí. Jesucristo sufrió todo eso. Él resucitó. Él es quien murió. Él es quien fue sepultado. Él es quien resucitó. Y eso es el glorioso evangelio. Y si entendemos el poder de Dios, entonces, al salir a proclamar a Cristo, ¿qué tememos? Ese es el punto, hermanos. Por eso le dice a Timoteo, acuérdate de tu Dios, Timoteo. Y acuérdate del poder de tu Dios. Y el mismo Dios que llevó a cabo el plan de redención ciertamente puede sostenerte en cualquier situación. ¿Qué causa para ser cobarde, Timoteo? ¿Qué causa para ser temoroso, Timoteo? ¿Qué causa para ser tímido o avergonzado, Timoteo? Y la respuesta es ninguna. Es una pregunta retórica. Solo hay causa para ser audaces y valientes por el poder de Dios que lleva a cabo su propósito eterno a nuestro favor. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Debes vivir, Timoteo, una vida valiente. Entonces, no solamente aceptas tu sufrimiento, sino también recuerdes el Dios a quien servimos. Y el tercer punto, confías, Timoteo, en la seguridad de tu llamado y tu elección, versículo 11 y 12, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todos sabemos, Pablo en camino a Damasco fue comisionado por Dios, escogido como instrumento de Dios. En Hechos 20, cuando Pablo está compartiendo su testimonio, dice esas palabras: no considero mi vida querida para mí mismo, solo quiero terminar la obra que el Señor me ha encomendado, es decir, predicar el evangelio. O sea, no me interesa preservarme, sino cumplir con mi deber. En Colosenses 1:23 él dijo, fui hecho ministro. O sea, no lo elegí yo. Si lo hago por Cristo. Lo hago porque Dios me obligó. Ay de mí si no lo hago, dice Pablo. Pues Pablo tenía un gran sentido de su llamado. Fue nombrado, fue elegido a predicar, a ser maestro, a ser apóstol. Fue elegido
pues a proclamar, a ser un heraldo. Era un hombre enviado, pues para anunciar públicamente un mensaje. Fue elegido y tenía una comisión divina igual como Timoteo, igual como tú. Cada hijo de Dios tenemos un llamado personal, un ministerio, un deber por cumplir, porque nos ha dado el don y el poder para llevar a cabo nuestro ministerio. Y ahora, cada uno de nosotros, entonces, también, pues tenemos este llamado y tenemos la seguridad de nuestro llamado. Y eso nos infunde de valentía. ¿Sí? Versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco. Por esta razón también sufro. ¿Por qué razón, Pablo? Por cumplir con mi llamado. Sufro porque predico. Sufro por causa del Evangelio. ¿Sabe por qué la mayoría de nosotros no sufrimos nada por la causa de Cristo? Porque no estamos haciendo nada por Cristo. Yo no sé por qué no sufro. Nunca he sufrido por Cristo, ni en mi familia, ni en mi trabajo. Todos me quieren mucho. De hecho, todos me elogian. Todos me aman en todo lugar. Entonces estás haciendo algo equivocado. Porque Jesucristo dijo, ahí afuera no te van a querer. Vas a sufrir. Entonces hay otros que pues no prediquen el evangelio verdadero. Prediquen el mensaje de prosperidad. ¿Y quién allá afuera no quiere escuchar este mensaje? Si salgo a la calle y predico a la gente, si predico en mi trabajo incluso, si mi hermano Oscar predica en su trabajo el mensaje de la prosperidad, todos van a querer saber de este Dios. Dios te va a prosperar. Mire lo que ha hecho en mi vida. Pues ya tengo carro del año, ya tengo casa nueva, ya tengo esto, aquel, otro. Y Dios pues te puede hacer lo mismo. Tú no vas a sufrir ningún reproche con este mensaje. Y ese es el evangelio predicado en Zacatecas. La mayoría de las iglesias están llenas de personas que prediquen este mensaje. Dios no quiere que sufras. Dios quiere transformar tu cuenta bancaria. Dios quiere transformar tu matrimonio. Dios quiere darte éxito en tu negocio. Dios te quiere levantar en el gobierno. Él quiere darte un puesto ahí para que puedas ser ejemplo y testimonio ahí. ¿Testimonio de qué? O sea, no tienen el verdadero evangelio. Pero ¿sabes qué? Pablo dice, sufro por causa del evangelio, porque predico el evangelio, porque no me avergüenzo dar testimonio de Jesús. Yo me identifico con Cristo. Por eso estoy encarcelado. Por eso he sido apedreado, azotado con látigos y golpeado con varas y todo lo demás que nos menciona en 2 Corintios 11. Esa es la razón por la que estoy en la cárcel ahora mismo. Y no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque fui designado para esto. Pero lo soporto. No me avergüenzo. No temo. No renuncio. No me aparto. ¿Por qué? Porque yo sé. Tiene la idea, esa frase yo sé, tiene la idea de saber algo porque lo has percibido con tus sentidos y has llegado a la conclusión de que es verdad. Otros pueden avergonzarse, pero yo no. Otros pueden negar a Cristo. Yo jamás lo haría. Otros pueden ser cobardes. Yo no. Otros pueden desertar. Yo no. ¿Por qué? Porque yo personalmente he llegado a comprender algo. ¿Qué es ese algo? En quien he creído. Amén. Conozco de primera mano y personalmente al Señor. No puedo abandonar a mi Señor. Muchos cristianos tienen conocimiento acerca de Jesús.
pero no conocen a Cristo, no tienen una relación personal con Él. Su relación con Cristo se trata de venir aquí 1 hora o 2 horas cada semana o cada 2 semanas o una vez por mes, y eso es su relación con el Cristo de la Biblia. Y jamás esa persona va a soportar cualquier sufrimiento por Cristo, porque Él no ha experimentado. Él no puede decir, yo sé en quién he creído. Esas personas nada más lleguen para hacer, ya cumplí, otro domingo más, ya cumplí, así. Pero Pablo no. No puedo abandonar a mi Señor. Mi fe es una fe plenamente asentada en quien he experimentado personalmente, en quien he creído. Ese es un verbo en tiempo perfecto que significa que en el pasado lo hizo con resultados continuos. O sea, sigo creyendo en aquel en quien ya he creído. No puedo decir, no, ya creí. No, ya creí en Cristo. No, ya hice una profesión de fe. No, mire, en mi Biblia incluso tengo la fecha aquí cuando hice la oración del pecador. No, ¿sigues creyendo en Jesús? Esa es la perseverancia, hermanos, de los santos. La perseverancia. Que día tras día tras día me acuerdo de cuán poderoso es mi Dios. Y me acuerdo de que mi salvación, pues la seguridad que tengo en mi salvación y mi elección de parte de Dios. Y cada día descanso en esa salvación. Eso no significa que ya no hago nada. Descanso en mi salvación sabiendo que no es por mi fuerza, pero hago lo que hago. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y fíjense en eso. Tenemos que tener esa confianza. No podemos tener ningún miedo porque confiamos en la seguridad de nuestra elección. Así que su confianza, pues del apóstol Pablo y la nuestra, no proviene de otra cosa que una relación personal, hermanos, íntima y de primera mano con el Dios vivo, en quien Él confiaba tan implícitamente que le entregó su propia vida. Y dice aquí en 12, y Él sabiendo que Él me guardará. Fíjense en las últimas palabras aquí. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él me guardará. Él me guardará. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Yo no puedo perder mi estatus como hijo de Dios. Él ya me trasladó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Yo no puedo volver a la muerte. Si vuelvo a la muerte, solamente es porque nunca salí de la muerte y hice una profesión falsa. Pero Dios me va a guardar porque soy suyo. Dios jamás va a perder uno de los suyos. Hasta aquel día, dice. Me va a guardar hasta aquel día. ¿Qué día? ¿Qué día es ese día? Mire versículo 18 del mismo capítulo. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Pues ¿qué día es ese día? Capítulo 4, hermanos, de la misma carta, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los creyentes, hermanos, tendrán un día cuando reciben la corona de justicia. Es en ese día. Ese es el día cuando el Señor venga a recompensar a su iglesia. En ese día. El día del tribunal de Cristo. Romanos 14:10, no lo busque, pero habla acerca del tribunal de Cristo.
Segundo de Corintios 5:10, no lo busque, pero habla del tribunal de Cristo. Viene un día, hermanos, cuando Jesús vendrá a recompensarnos. Es en aquel día. Dios me va a guardar hasta aquel día. Porque Él es poderoso para hacerlo. Yo no soy poderoso para hacerlo. Yo no puedo guardar mi depósito de esta manera. Mire, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Hermanos, Dios nos va a guardar. ¿Cuál es ese depósito? ¿Cuál es ese depósito? Su vida, su alma, su salvación, su eternidad. No tengo ningún miedo porque confío en la seguridad de mi elección, dice Pablo. Esa es mi confianza. Él está diciendo, yo sé que el Señor es capaz de sostenerme hasta ese día para recibir mi recompensa eterna. Esta es la confianza. Confío en mi llamado y mi elección. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer. Él comenzó la buena obra en mí, Él lo va a llevar a cabo, lo va a terminar. Creo en Dios de cuyas manos nunca puedo ser arrancado. Creo en las palabras de Jesús en Juan 10, cuando Él dice, nadie es capaz de arrebatarlas de mi mano. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y yo no he perdido ninguno de ellos, sino que lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, tenemos la seguridad suprema de que Cristo nunca jamás ha perdido ninguno de los suyos. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, Timoteo. Por eso no te avergüences, Timoteo, del Evangelio. Por eso me llena de valentía. Por eso llénate de valentía, Timoteo. Cristiano, no tengas miedo. Porque como Salmo 118:6 nos dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es una pregunta retórica. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Incluso para nuestros hermanos, 70 de ellos que la semana pasada fueron hallados decapitados en una iglesia en la República Democrática del Congo, en lo cual es el último ataque devastador contra los creyentes en este país de África. Alrededor de las 4 de la mañana del pasado jueves, hermanos, un grupo vinculado al Estado Islámico se acercó a las casas de Maiva diciendo, salid, salid y no haga ruido. 20 hombres y mujeres cristianos salieron y fueron capturados. Conmocionados por este incidente, los habitantes de la comunidad local de Maiva, de ese pueblito, se reunieron más tarde para tratar de encontrar la manera de liberar a los cautivos. Sin embargo, los militantes rodearon la aldea y capturaron a otros 50 cristianos. Los 70 secuestrados fueron llevados unos pocos días después a una iglesia protestante en Kasanga, donde fueron asesinados, decapitados. Esto es la República Democrática del Congo. Solamente en ese país, pero en el mundo, el año pasado, en 2024, alrededor del mundo, más de 4,000 de nuestros hermanos fueron martirizados por su fe. Más de 4,000. Dios a lo mejor nunca te va a llamar a dar tu vida como mártir por el Evangelio. Pues no sabemos, pero hasta la fecha aquí en México, o sea, son muy pocos los cristianos que han sido martirizados, pues en nuestra época,
por compartir su fe y en Zacatecas menos. Pero a Pablo, Dios lo llamó a dar su vida por el Evangelio, porque él fue decapitado. A Richard Wurmbrand, pues su llamado pues era ser torturado por Cristo. Y miles de otros a través de la historia han sufrido persecuciones y hasta la muerte por proclamar el nombre de Cristo. Pero todos ellos se mantuvieron fieles hasta el fin. Pero tú, no, pues me da pena compartir con mis compañeros. ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si me corren? No, es que no puedo hablar con mi familia porque pues me van a rechazar. No, es que me da tanta pena abrir mi boca. Tengo tanta pena que ni siquiera puedo repartir un folleto en la calle. Puedo andar en la marcha, ahí, la protesta, entre semana con los otros maestros, pero no puedo hablar el nombre de Cristo porque tengo tanto temor al salir de aquí. Hermanos, Dios te llama a ser valiente y no cobarde. Pero no solamente te ha llamado a ser valiente, sino te ha dotado con todo el poder para hacerlo. Tú, igual como Timoteo, y yo, igual como Timoteo, igual como Pablo, tenemos que aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que, pues, acordarnos cada día de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Acuérdate de tu Dios y el poder. Y tenemos que confiar, hermanos, en la seguridad de nuestro llamado y de nuestra elección, que es segura por el poder de Dios. Y así Dios te infunde de valentía para cumplir con su misión aquí en la tierra. Vamos a orar.